Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí en este momento poder presentarles a una dama, doctora, científica, bioquímica y sobre todo mexicana. Para mí es un honor poderles presentar en este momento a la doctora Perla Ontiveros. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Gracias, pastor. Es un gusto tenerte aquí y qué emocionante es poder saber de tu vida un poco, ¿no? Que a través de estas historias que nos vas a contar, poder animar a nuestros muchachos, ¿verdad? Y bueno, háblanos un poco de ti. Primeramente, sé que eres una neurocientífica y mexicana, ¿no? Explícanos un poco qué es una neurocientífica. Ok. Una neurocientífica es una científica especializada en todo lo que tiene que ver con el cerebro, cómo funciona el cerebro. Y depende de tu especialidad, puedes ocuparte en ciertas enfermedades. En mi caso es la salud mental. Ok, excelente. Ahora sí, esta mañana vamos a hablar un poco acerca de tu vida, cómo es que lograste llegar a convertirte en esa neurocientífica mexicana. Y bueno, mexicana, vamos a iniciar por ahí. Ok. Háblanos un poco de dónde eres, obviamente de México, pero de qué parte Sí. eres. Bueno, yo nací en Tijuana, Baja California, México, en Baja California Norte, y nací en un lunes en la mañana. Y yo dije, bueno, yo creo que eso ya era una indicación, yo creo, para mis padres de que yo iba a ser una persona que le gusta trabajar en la mañana y que estoy lista para lo que sigue. Nací en Tijuana, mis padres, los dos, de sus dos familias son del estado de Jalisco. Y ellos individualmente, pues sus familias migraron para Tijuana para buscar mejores oportunidades y ahí se conocieron en Tijuana. Y fue cuando después se casaron y yo soy la segunda hija de su matrimonio. Y entonces tú ya naciste en Tijuana. En Tijuana. Ahora, háblanos un poco, entiendo que pues eres cristiana Sí. y en ese trayecto de tu crecimiento, de tu niñez, de tu adolescencia, tu juventud, ah, ¿qué retos has llegado a vivir, no? Ah, Tengo entendido también que allí en México tú terminaste una ingeniería, ¿no? Sí. Y a través de tu vida podemos ver etapas, ¿no? Podemos ver etapas que en un rato más vamos a ver cada una de las etapas. Y esta primera etapa pues tiene que ver tu vida en México. Háblanos un poco acerca de qué estudiaste en México, cuáles fueron los retos que tú enfrentaste allí en México como una joven y una joven cristiana. Sí. Bueno, sí, eso fue un reto difícil. Yo al momento no sabía en realidad a dónde quería llegar. Yo solo sabía que tenía una mente que estaba curiosa, insaciable para encontrar respuestas, y cuando yo veía un problema quería saber cómo es que puedo encontrar la solución. Y eso fue la primera indicación de que yo tenía que buscar una manera en la cual yo podía sobresalir con eso que es ya mío, ¿no? Que es esa inquietud de saber. Yo soy adventista del séptimo día y lo puedo decir desde antes que naciera porque bueno, mi mamá estando embarazada ya iba a la iglesia. Ella comenzó a atender a la iglesia adventista cuando ya estaba un adulta, y estaba yo puedo decir que desde que estaba en el vientre de mi madre yo estaba el sábado en la iglesia, y yo crecí en cuna, no jardín de niños, todo. Para mí mis maestros y la gente de la iglesia siempre me dio mucho cariño, me motivaron para que yo me aprendiera todos los versículos, como que mis maestros decían, ay, ¿qué hacemos con Pedro? ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, denle el reto de que se aprenda todos los versículos, pero aparte el Salmo 139. Porque yo Para que se calme. sí, para que tenga algo para que se motive. Y al final del 13º sábado, ok, ya es el día, ¿no? Y pues para que hubiera comparación a veces con los otros niños, pues decían, ok, te tienes que aprender los versículos, tienes que aprenderte lo que vas a cantar, ¿no? Y aparte, pues algo especial. Y yo decía, yo me puedo memorizar algo más. Y yo me ganaba pues un chocolate, me ganaba un premio, y aparte yo
veía como que la cara de toda la gente en la iglesia. Sorprendida. Sí, como que yo decía, ok, creo que estoy haciendo algo bien. La verdad que yo les puedo decir, yo no entendía todas las palabras porque estaba muy chiquita, pero siento que se me quedaron en mi corazón. Tú mencionaste algo interesante que me causa curiosidad. Tú mencionabas que eras curiosa, querías experimentar. Y ahora, ¿cómo enfocaste esa curiosidad, ese querer experimentar, a convertirlo en algo positivo? Porque hoy en día nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, en la mayoría pues pueden tener esa curiosidad, esa de experimentar, pero a veces esa curiosidad de ese experimentar lo enfocan de una manera no sana y experimentan en lugares donde no, y en lugar de poderlos llevar a cumplir sus sueños, sus metas o realizar una vida provechosa, esa curiosidad los lleva a algo difícil, algo negativo, ¿no? Ahora tú, ¿cómo lograste o cuál fue la clave que tú pudiste encontrar o ya ahorita poder ver que esa curiosidad enfocarla en algo positivo, ¿no? Sí, yo puedo decir que siempre me gustaba ir a la escuela, ¿no? Me gustaba ir a la escuela porque ahí tenía pues la oportunidad de aprender y como que me saciaba un poquito esa curiosidad. Pero no voy a decir mentiras, yo era muy traviesa. Quiere decir que si yo me aburría, encontraba una manera de irme a los juegos, de hacer algo, y eso también viene con liderazgo. Sí. Yo sé que soy una líder desde muy temprana edad, entonces lo que es el liderazgo y lo que es esa curiosidad, tuve yo que con el tiempo y escuchando a mis maestros, escuchando a la gente que yo sentía que tenía mi mejor interés, especialmente adultos y gente como mis abuelitas, mis tías, escuchar los consejos de los que están alrededor de ti. La verdad que yo veía la evidencia, ¿no? Lo que me dicen en la iglesia, mis maestros, mi familia y las influencias que tengo alrededor. En el lugar donde yo crecí había muchas drogas, habían violencia, obviamente en Tijuana. Perdí uno de mis compañeros cuando él tenía apenas 10 años y él iba en un carro donde chocaron en una intersección y yo sentía que ¿dónde va a estar él? Ahora ya no está porque estaba en el carro con unos de sus hermanos más grandes que habían, pues andaban tomando y andaban en drogas y todo eso. Entonces yo dije, yo ya no voy a volver a ver a este niño porque estaba en ese carro, ¿no? Entonces yo estaba como que colectando toda esta evidencia y decir, obviamente con la ayuda de Dios, yo le decía a Dios, ¿dónde quieres que yo esté? ¿Dónde quieres que yo aplique esta mente que tú me has dado? Y sí. ¿No? Sí, yo tenía que decirle, yo sé que no soy como otros niños. Y hay otros niños que les gusta otras cosas, ¿no? Para mí era encontrar soluciones. Y podía llegar a lugares bien peligrosos por lo mismo. Se inventaba, vamos a hacer un hike y nos vamos a subir al cerro y porque la maestra está enferma y así. Y yo me inventaba unas aventuras, todavía hasta la fecha me aviento aventuras, pero en realidad escuchar el consejo, estar en un ambiente en donde cuando vas a tomar una decisión riesgosa, tomar un momento para pensar, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mis talentos, mi cerebro, mi energía, todo lo que yo soy? Porque Él ya me había hecho desde antes. Mencionaste algo interesante, doctora. A veces, como jóvenes o adolescentes, creemos que los consejos que nos dicen nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos, hermanos de la iglesia, los tomamos o los sentimos como que es algo que tenemos que hacer y no como consejos. Si tú dijiste algo, ¿no? O sea, tú escuchabas los consejos y tú analizabas, o sea, no los tomabas como que, ay, tengo que hacerlo porque me lo dijo. No, es un consejo, lo pienso, lo veo, lo analizo, los pros, los contras, y en base a eso tú tomas una decisión. Y qué bonito, ¿no? Y eso es algo que nuestros jóvenes deberíamos de tener en cuenta. O sea, son consejos, tú vas a determinar hacerlos o no hacerlos, pero sí toma en cuenta las prioridades, las contras y los pros, ¿no? ¿Qué te va a ayudar a llevar si tú haces esa decisión? Entonces, qué bonita enseñanza, doctora, que nos acabas de dejar. Ahora, háblanos un poco en tu ambiente de tus estudios, de tu carrera allá en México.
Sabemos que en México, yo también soy de México, es un poco muy diferente las escuelas, los estudios aquí en Estados Unidos, ¿no? Y a veces como cristianos enfrentamos situaciones también en nuestras universidades allá en México. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante en México? Sí, como estudiante en México, pues bueno, yo nací ahí, crecí hasta que llegué a la preparatoria. Y en la preparatoria que estuve en la Lázaro Cárdenas, en la Lázaro Cárdenas, fui expuesta a muchas, era una escuela muy grande, una escuela federal. Tuve la fortuna de poder estar en esa escuela por 3 años y también adquirir no sé cómo se dice, un associate's degree, un grado asociado como técnica en análisis clínico. Ok, sí. Y de ahí me empecé a envolver mucho más en la decisión en querer ir a la universidad. Para mí eso era una cosa que nunca había presenciado en mi familia o donde yo crecí, y la educación no era como que tu primera prioridad. Era trabajar, salir adelante, asegurarte que tú y tu comunidad están bien. Para mí, tomar una decisión de estudiar una carrera en la universidad era una decisión egoísta, a cómo se veían en mi alrededor, porque ya tienes una carrera de técnica. Tú puedes trabajar de técnica y ganar más que alguien que no tiene educación, ¿no? Yo siempre busqué, sí lo intenté y trabajé y me encantó y como que pude formar esa destreza en mis manos para tomar muestras, y también se va cultivando ese pensamiento analítico, pero para mí no era suficiente. Yo sentía, Dios, ¿quieres que yo esté aquí? Y yo decía, no, falta más. Yo veía que a lo mejor puedo ser médico, puedo ser doctora, ¿qué puedo ser? Algo más. Y No conformarte con lo sí, que ya lograste, ¿no? Y a veces es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Creemos, nos esforzamos, hacemos y llegamos a un punto donde, oye, estoy bien, ya logré, creo lo que más que mis papás, y nos conformamos con eso. Y yo creo que a nuestros jóvenes hoy en día no deberíamos de conformarnos, deberíamos de estar buscando cada día más. ¿Lograste? Ok, ahora qué sigue, qué proyecto, ¿no? sí. Y eso es algo bonito, ¿no? El que tú no te conformaste y buscaste algo más, ¿no? Sí, bueno, para mí no era suficiente, pero igual y yo le preguntaba a Dios, si tú me dices que aquí me quedo. Pero yo estaba como que siempre, no, yendo a la iglesia también. He sido maestra de escuela sabática de niños desde el que tengo 14 años. Y todo lo que fue la escuela bíblica de vacaciones, ser maestra de todas las edades, me, me gustaba estar con ellos y me gustaba aprender de los niños también. Y yo siento que a veces crecemos y pensamos, yo ya pasé esa etapa, ya no necesito aprender. Pero yo aprendía de los niños y aprendía de los adultos y tomaba nota, ¿no? Como que, ¿qué tengo que hacer aquí? Y cada vez que salía esa historia de Samuel, que me encanta, y que escuchaba que Samuel dijo, envíame a mí. Sí. Esa era mi oración, porque yo decía, bueno, todavía tengo energía, yo creo que puedo tener la solución. Sí. Envíame a mí. Y si no es para mí, pues no voy. Y Dios siempre me abría puertas, me ponía gente muy buena, mis maestros y la gente de la iglesia que me daban de comer, me daban mucho ánimo. Perlita, tú puedes ser una líder, tú continúa con tus estudios. Me ayudaban financieramente también de vez en cuando. Yo, la verdad que mis papás pues teníamos una situación económica muy baja, entonces pues era un sueño guajiro, ¿no? Diríamos, ir a la universidad, wow. Y aparte soy mujer mexicana. A mí me habían dicho que a los 12 años me iba a casar. Ándale. Que ya no iba a ir ni siquiera a la secundaria. Cuando yo escuché eso, dije, no puede ser. A mí no se me hace que esta vida es para mí. Entonces yo dije, Dios, si tú quieres que que esa es mi vida, que no me gusta para nada la idea, yo quiero ir a la escuela. Yo ya había ganado concursos de promedio, concursos de lectura, concursos de oratoria.
todo eso. Y yo decía, eso me gusta mucho más que la idea de estar en mi casa y estar casada a los 12 años. No. Andaba barriendo y trapeando a los 12 años. Algo interesante, doctora, que a veces también como jóvenes, consciente o inconscientemente nos han hecho ver que Cristo viene pronto, y a veces el hacernos planes, el hacernos proyectos, visiones, como que no entra y nos dice, vive un día a la vez. Y a veces malinterpretamos esa parte de vivir un día a la vez. Y yo quiero animar y queremos animar a los jóvenes de que hagan planes, hagan proyectos, visiones, ¿no? Pero algo interesante es que en tu juventud tú tomabas en cuenta a Dios. O sea, siempre querías tener tu visión, tus sueños, pero que en esos sueños el Señor te ayudara a tomar esas decisiones. Y creo que eso es algo importante que cada uno de los jóvenes debería de tener, ¿no? Que los proyectos, las visiones, las metas que nosotros tengamos, que vayan tomados de la mano de Dios para que podamos cumplir nuestros sueños primeramente. Ahora, doctora, en ese trayecto de quererte superar, en ese trayecto que le pedías a Dios, Dios, ayúdame qué hacer, me quedo, no me quedo. Me imagino que no solamente implicaba el quedarme en casa, el quedarme con lo que mis papás me han dicho, sino implicaba el quererte superar. Y entiendo que una de las maneras o de las cosas que tú hiciste para superarte fue ese proceso de migración a los Estados Unidos. Háblanos un poco. Sí, cuando yo hice ya mi ingeniería en bioquímica, esta carrera en el Instituto Tecnológico de Tijuana, implica que al final, al último año, tú puedas hacer una residencia que va de 6 meses a 1 año, y lo haces en una industria en la que tú te ves en el futuro trabajando, y ojalá que te contraten, ¿no? Y si, o por lo menos puedes hacer, tener la experiencia y decir, no me gusta esto, y buscar otra cosa. Entonces yo tuve la fortuna de que en este laboratorio de bioquímica y de biotecnología, había un mexicano ahí. Y ese mexicano había estudiado en mi universidad. Entonces, él ya había hecho un trabajo tan bueno que los científicos que eran inmigrantes también de Saudi Arabia, un laboratorio de inmigrantes formado por inmigrantes que le habían dado trabajo a mi ex compañero. Él había dejado esa reputación de nuestro trabajo duro. Alto. Como mexicanos, y decían, un mexicano, yo puedo contar con el trabajo de un mexicano. Wow, yo dije, sí, yo sé trabajar duro. No nada más es, la verdad, no nada más es estudiar, no nada más es orar, no nada más es escuchar los consejos, es trabajar duro también. Sí. Invertir el tiempo en adquirir las habilidades que ese trabajo te pide. Y mostrar que tú eres una persona de excelencia. Y eso es de Dios, eso viene de Dios. Entonces, este muchacho abrió la puerta para mí, y yo cuando fui les dije, ¿saben que yo fui a la misma escuela que Carlos? Quiero una entrevista, no hablo inglés, me pueden hacer una entrevista con lo poco que sé, pero sé español y aparte sé ciencia. Si quieren, yo se los escribo. La ciencia es universal. Les escribo. Sí, y ya cuando yo lo ponga en un papel, ellos, obviamente, lo que es la ciencia, todas las células, los pathways o describir cómo suceden las cosas en el cerebro, en el cuerpo, uno lo puede escribir, los mismos términos, sí. Entonces yo obtuve esa entrevista con un científico de Irak. Yo dije, bueno, voy a ir. Ese día mi carro no funcionaba y estaba yo en Tijuana. Y la entrevista era en San Diego. Entonces dije, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Pues ni modo. También viene la humildad, saber pedir ayuda y aceptar la ayuda cuando uno la necesita. Y para mí eso era crucial. Me cuesta, no voy a decir, hasta la fecha me cuesta pedir ayuda y me cuesta aceptarla. Porque a veces piensa uno, yo tengo que poder, ¿no? Yo tengo que poder con todo lo que he hecho, con todo lo que soy. No siempre podemos. Necesitamos los unos de los otros. Entonces le pedí a una amiga mía, mi carro no funciona, mi entrevista es a las 8:30 y era toda la noche, no podía dormir. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? No puedo perder esta entrevista. Y gracias a Dios no la perdí. Llegué, fue toda una hazaña y apenas empezaba la entrevista. Y dije, no. A ver, este científico, tuve la fortuna de que él sabía 5 idiomas.
Entonces... Y dentro de eso es español. Español. Gracias a Dios. Pero si yo no me hubiera animado a ir, aunque no supiera inglés, yo quizá me hubiera desanimado. Sí. Entonces ahí estoy con Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Las dos cosas, no nomás esforzarnos y a la hora de la hora, no. Acobardar. No. Esfuérzate y sé valiente. Con eso de que envíame a mí, ok, ya me envió, ya estoy aquí, me toca mi parte de confiar en Dios. Sí, y si Dios me dice, no pasa nada. Si Dios me dice, aquí no es, no te contrata, no te dan la oportunidad de hacer este proyecto, pues ni modo, te regresas. Como dice, te limpias tus sandalias y te regresas a México. No le hace. O sea, vas a buscar una manera en la que Dios esté contigo, no matter what. No importa dónde uno vaya. Entonces, pues ahí voy, me entrevistó y me dijo, te voy a dar la oportunidad a que trates de hablar en inglés. Pero yo sé muchos idiomas, entonces, yo te puedo ayudar. Y pues la verdad es que tu pasaporte aquí es Carlos, mi amigo Carlos López, ingeniero. Sabemos su ética de trabajo. Si él dice que tú estudiaste en la misma escuela y tú eres mexicana y le vas a echar ganas, pues sí, te contratamos para que hagas este proyecto. Pero primero vas a estar a prueba 3 meses. No importa. 3 meses, aquí voy a estar. Pues sí, fue difícil. Yo no sabía, tuve que ser entrenada por investigadoras que no hablaban español. ¿En ese momento tú ya te empezaste a quedar aquí en Estados Unidos o ibas y venías? Ibas y venías. Iba y venía con un carrito, un Toyota Corolla 1988, que me costó $500, que lo compré con mucho esfuerzo. Sí. Trabajando, yo también fui paramédico de la Cruz Roja, técnico de análisis clínicos, trabajé en varios laboratorios en Tijuana, Laboratorio Gamboa, laboratorio... ¿Cuál fue el mayor reto que tú enfrentaste al emigrar aquí a Estados Unidos? Aparte, o sea, el idioma, la cultura, aunque estabas cerca de la frontera con México, o sea, a veces ese cambio a otro lugar llega a representar retos. ¿Cuál crees tú que fue uno de los retos más grandes que tú enfrentaste aquí ya en los Estados Unidos y que pudiste superarlo con la ayuda de Dios? Yo creo que la mayoría de los que somos inmigrantes sabemos esto. Es un proceso muy solitario. Pero No te preocupes, doctora. Es un proceso difícil, es un proceso solitario. Muchas veces no hay nadie que te pueda entender lo que es sacrificar tu cultura, tu comida, tu lenguaje, gente que se ve como tú. Entonces, en todos esos días y noches que pasé, ya sea manejando, durmiendo en mi carro, todos esos días Dios estaba conmigo, siempre. Dios estaba conmigo, eso lo sé, yo lo sé. No hubiera podido hacer todo lo que yo he logrado si no tenía yo esa relación personal con Dios, de poder platicar y decir, si no es aquí, dame una señal. Y incluso hasta ahora yo puedo decir que una de las cosas que mencionábamos, ¿no? Que aún yo nunca he conocido una neurocientífica mexicana. No había, nunca la conocí, pero la tuve que hacer y soy yo. Y yo no lo podía creer que ese sueño que por fin llegué, aunque ya casi tengo 40 años, no fue una carrera que fue rápida, pero Dios estuvo conmigo y yo tener esas conversaciones con Dios. Yo sé que los que somos inmigrantes sabemos esas noches y esos días y esos momentos en los que no hay nadie como nosotros haciendo lo que estamos haciendo. Y es un reto a nuestra fe. Y uno tiene oportunidades para decir, no, lo que yo crecí, en donde yo crecí, no aplica ya. Pero no, la Biblia y la verdad de Dios y el amor de Dios
sobrepasa fronteras, sobrepasa lenguajes, sobrepasa carreras, propósitos, talentos, todo eso. Entonces, para mí, si yo no tenía esas conversaciones con Dios, cuando no había nadie más, yo creo que me hubiera cansado y me hubiera dicho, uy, no, esto no es para mí. Sueltas la toalla y regreso a México, ¿no? Seguro. Y en ese momento de soledad que nos estabas contando, doctora, me haces recordar ese pasaje de la Biblia donde Jesús nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y es cierto, uno como inmigrante, aunque llega a tener en ocasiones alguna familia aquí, no llega a ser lo mismo, ¿verdad? No. Porque empieza a cambiar tu vida completamente, el sentirte libre en tu país, el salirte a donde tú quieras, el caminar donde tú quieras porque lo conoces y llegar a un lugar donde, número uno, dependes de un carro y no puedes irte fácilmente a un lugar, moverte, el que no dominas el idioma, yo no lo domino, pero ahí con señas y todo eso, a veces hasta me da pena y mejor lo escribo y en la tienda lo enseño, ¿no? Hasta una ocasión hasta pensaron que era mudo y la persona me dijo así y yo me quedé, no soy mudo, le digo, thank you, mejor. Pues pero en todo eso es bonito recordar que al lado de nosotros, aunque no lo podemos ver, podemos creer y estar seguros de que ese Dios poderoso en el cual hemos creído siempre nos va a acompañar. Y creo que ahí es donde cada uno de nosotros como seres humanos, como jóvenes, deberíamos de agarrar nuestras fuerzas, ¿no? Cuando tú mencionas ese versículo de Josué que Jehová le dice, esfuérzate y sé valiente, son dos palabras interesantes, ¿no? Que Jehová le pide a Josué, esfuérzate Josué, sé valiente Josué. Pero más adelante puedo ver las razones por la cual le puede decir a Josué, mira, esfuérzate y sé valiente, y la razón para que tú te esfuerces y seas valiente es, pues yo voy a estar contigo, ¿no? Sí. Y yo creo que es una razón muy bonita que deberíamos de tener en la mente de cada esfuerzo, cada valentía que nosotros podamos tener, es tenerla sabiendo de que Dios va a estar con nosotros en todo momento, ¿verdad? Así que muchas gracias, doctora, qué bonitas historias. Y bueno, ahora aquí hay algo que me llena de inquietud, ¿verdad, doctora? Que quisiera que nos platicaras un poco de eso. Neurocientífica, una científica mexicana, ¿verdad? Y lo menciono con orgullo y lo menciono también porque no es muy común ver a mexicanos, ¿no? En general, prosperando en un país extranjero. Número 2, mujer, ¿no? Una dama, ¿no? Una mujer, o sea, mexicana, mujer que pareciera que ante la sociedad son obstáculos, ¿no? Sí. Ay, eres mexicano, ay, eres mujer. Y luego en el área donde tú te desempeñas, no es común ver a una mujer, ¿verdad? Ahora, explícanos un poco, cuéntanos qué ha sido tu reto en cuanto a eso, en cuanto a mexicana, en cuanto a mujer dentro del ámbito que tú te mueves. Sí, bueno, yo creo que igual y muchos de nosotros nos vamos a identificar con esto de que al venir a este país, si no estaba yo en mi laboratorio, ¿no? Si no yo estaba adentro, cuando iba a la tienda, todo el mundo pensaba, o soy la que limpia, o soy la que acomoda las latas en la tienda. Venían y me decían, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo hacer esto? Hoy se tiró algo ahí, ¿lo puedes limpiar? Y yo así, no sé si les ha pasado, yo me imagino que sí, pero el estigma de que las mujeres mexicanas estamos ahí para cocinar, limpiar, atender a los demás, que no es algo malo, y yo estoy muy orgullosa de ser una mujer mexicana, que también hago todas esas cosas, pero igual y yo no es a lo que estaba, ese no era mi propósito, ¿no? En la tienda, en la calle. Si yo no estaba en ese lugar seguro que es mi laboratorio, era un mundo de obstáculos. Sí. Incluso los obstáculos, a manera que yo iba creciendo en mi carrera, se vinieron los obstáculos adentro de mi laboratorio. Y es en mi área, tan cerca de mí, porque ya empieza la competencia, ya empieza sí, pues como que uno no nada más tiene una sabiduría intelectual. Y ahí es donde es un reto para alguna gente, que dicen, bueno, ¿y esta de dónde salió?
¿Y por qué sabe? ¿Y por qué le salen los experimentos? ¿Y por qué no me salen a mí? ¿Y por qué a ella sí? Y yo siempre decía, Dios está conmigo, Él bendice mis manos y Él me va a dejar ver lo que yo necesite ver a través de la ciencia. Yo nunca usé la ciencia para tratar de avanzar un proyecto personal, yo diría. Yo lo quería hacer para encontrar respuestas para ayudar a otros. Y eso para mí es todavía mi misión y mi vocación. Yo, obviamente, al tratar de buscar dónde voy a hacer mi doctorado, eso fue también una decisión grande. O me voy a una escuela muy prestigiada, o me voy a una escuela donde Dios Dios puede ser incluido en todos tus proyectos. Sí. Tú puedes orar antes de que empieces tus experimentos. Tú puedes orar cuando estás con tus animalitos haciendo tus cirugías. Eso no se puede hacer en otras escuelas o no es bien visto. Más sin embargo, en la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Loma Linda, el momento en el que yo supe que hacía neurociencia y que yo busqué por 10 años en qué escuela lo voy a hacer. Yo estaba siempre trabajando, pero pensando en mi siguiente decisión, que era ¿dónde voy a hacer? Sí. Y estaba Noruega, Australia, Manchester, la Universidad de Manchester, a cualquiera. No se pongan límites. Dios no es un Dios de límites. Así es. Dios es un Dios. Se vale soñar. Se vale. Y aparte, pues si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, ¿no? Y eso es algo que hay que dejar muy en claro, doctora, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos de la iglesia. Dios es un Dios que prospera, Dios es un Dios que quiere que seamos cabeza, Dios quiere que nosotros nos esforcemos, que prosperemos en este mundo y el proyecto principal cuando escogió a su pueblo era que prosperara y que a través de ese pueblo fuera bendición a todas las naciones. Claro. O sea, nuestro Dios no está peleado con el prosperar, con el hacerte sueños y cumplir los sueños. Lo único es que en esos sueños, en esos planes, en esos proyectos, incluir a Dios y que Dios camine con nosotros, que fue tu caso. Ahora, yo menciono lo de ser mexicana, lo de ser mujer, porque esos fueron tus obstáculos, esos fueron tus retos que tuviste que enfrentar. Ahora, puede que alguno de nuestros jóvenes o hermanos, pues no sea el mismo reto, pero llegas a tener retos en tus proyectos, llegas a tener dificultades en tu trabajo, en los planes que tú tengas, llegas a tener obstáculos. Aquí lo importante es que obstáculo que tú tengas puedas salir adelante confiando en Dios y permitiendo que Dios vaya caminando delante de ti en cualquier obstáculo que se te llegue a tu vida, ¿verdad, doctora? Porque esa fue la clave, esa fue la clave en tu vida y muchas gracias. Ahora, otro aspecto también que tiene que ver con lo que tú escogiste, la ciencia, ¿no? Y eso es algo interesante que en lo que hemos estado platicando me ha estado dando vueltas en la cabeza y me cayó el 20 hasta ahorita, ¿no? De ese aspecto, de ser científica cristiana. Sí. O sea, espérate. O sea, y no ya habíamos platicado antes, pero no me había caído el 20 ese de científica cristiana, porque por lo menos las pocas personas que yo conozco que son científicas, son personas que han perdido la fe en Dios, que han perdido el gusto a Dios, que han perdido el cristianismo, ¿verdad? Ahora, en tu caso, doctora, no solamente ha representado un reto el que tú seas cristiana y que lleves este aspecto de la ciencia, que platícanos un poco acerca de eso también, pero aparte de eso, ¿cómo has hecho tú para que en medio de tu área, de lo científico, tú puedas aún mantenerte firme y creyendo en ese Dios verdadero? Pero primeramente, ¿cuáles han sido los retos de ti, doctora, como cristiana en el ámbito de la ciencia? Sí, claro. Bueno, el ser mujer, el ser mexicana o una minoría en una carrera donde somos minoría como hispanos o mexicanos, una carrera en donde casi no hay mujeres. Quizás las mujeres están en la escuela y a veces están en las universidades, pero no llegan a terminar o no llegan a posiciones donde puedan tener el reconocimiento que es a la par de su esfuerzo y de su conocimiento. Y eso
es un reto. Bueno, uno tiene que probar su credibilidad y a veces trabajar hasta más que los demás para en realidad poderles hablar en su lenguaje a los científicos que establecieron muchas de estas teorías en cómo funciona, por ejemplo, el cerebro, cómo funciona el cuerpo y retarles sus modelos, porque la verdad que con la ayuda de Dios, pues uno puede ser genuino con su propósito. Y para mí eran siempre hacer preguntas y ver los límites de las cosas. Y sabiendo que Dios no tiene límites, pues esa era mi curiosidad, ¿no? Si Dios va conmigo, puedo llegar más lejos. Quizá que pueda llegar lejos si yo hubiera perdido mi fe, quizá comprometiendo mis valores, quizá, no sé, pero no me quería arriesgar a eso. Yo quería llegar más lejos con un Dios que no tiene límites. Mi credibilidad, pues sí, es un reto en el que yo siempre tengo que estar luchando para que ellos sepan que yo sí sé de lo que estoy hablando. La otra cosa es, la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Amén. Que igual y alguna gente la puede pensar que es intuición. Para mí es el Espíritu Santo que ha estado conmigo y que yo siento que ha guiado mis decisiones, mis proyectos, qué experimentos, cómo hacerlos, sin comprometer mi fe. Y yo para mí siento que Dios se ha enseñado, se ha mostrado su grandeza a través de las cosas más microscópicas y las cosas más grandes, ¿no? Desde el microcosmos hasta el macrocosmos, Dios está ahí. Es cómo verlo, cómo buscarlo, cómo estar siempre buscando la dirección de Dios. Y yo siento que si yo quizá hubiera hecho los descubrimientos que hemos hecho, hubieran estado ahí, pero no tienen el poder o no tienen la bendición, se puede decir, que tendrían ahora que Dios ha estado conmigo y me ha guiado. Incluso lo que viene, no sé qué más viene para mí, pero yo nunca dudé de que Dios podría estar conmigo porque Dios estuvo conmigo en el pasado. Y me sentía así como José en la prisión, ¿no? Al principio cuando llegué aquí a Estados Unidos para mí era un sueño, ¿no? Poder ser una científica para mí no era algo que yo podía obtener en México, en el momento en el que yo estaba, en la ciudad, en la sociedad en la que yo estaba. Pero en Estados Unidos, unas millas cruzando la frontera, ya había la posibilidad. Oportunidad. Sí, entonces, si Dios estuvo conmigo en aquel entonces, ¿por qué no va a estar conmigo ahora? Si hasta aquí me ha traído Dios. Me toca ser todavía valiente, esforzarme, seguir. Y no, además quiero decir que no siempre tomé las decisiones correctas. Claro. Yo hice mucho, de todos los pecadores, yo soy la primera. Tampoco quiero decir que no, porque pues sí, dudé de que Dios estaba conmigo. Traté de hacer las cosas a mi manera a veces, pero Dios estuvo conmigo al final. Siempre recordar de dónde venimos, que es nuestro propósito. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Y ya para ir terminando, algo que quieres decirle a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia, en base a que no tengan, no sé, algo que quieras compartir a nuestros jóvenes ya para terminar, un consejo. Sí, yo les quisiera decir, esfuércense, sean valientes, reten a Dios, hablen con Dios, rétenlo, díganle, muéstrame tu gloria. Cuando nosotros somos valientes y nos esforzamos y además tenemos esa relación con Dios, Él va a estar con nosotros. Doctora, pues muchas gracias, que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, gracias por contarnos esta parte de tu vida, Gracias. Que Dios te siga bendiciendo y que a través de tu vida puedas inspirar a más jóvenes y darnos a enseñarnos, ¿no? Que podemos seguir creyendo en Dios y cumpliendo nuestros sueños siempre y cuando le permitamos a Dios caminar con nosotros. Sí. Así que, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo y saludos a cada uno de ustedes. Gracias, doctora. Gracias, pastor.